Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Estamos hoy aquí después de un mes larguito, que no hemos subido ningún video. Sí, se han presentado algunos problemitas ahí personales, por eso no habíamos sacado un poquito de tiempo para dedicarle a conocer este nuevo álbum. Hoy vamos a mirar este álbum, como les había prometido, el álbum de Alemania 2006, el primer álbum oficial que yo empecé a llenar. ¿Sí? Un álbum muy bonito, un mundial, la verdad, espectacular, un mundial que me gustó muchísimo. ¿Sí? Y este fue el primer álbum que yo empecé a llenar de la editorial Panini. ¿Sí? Muy bonito álbum, lo vamos a conocer hoy. Aquí tenemos las 32 banderas de los equipos que clasificaron para este mundial. Un mundial más sin que fuera la selección Colombia, no clasificó tampoco, y este para mí en lo personal ha sido uno de los mejores mundiales de la historia. ¿Por qué? Por la calidad de equipos que se clasificaron y la calidad de jugadores que en ese momento estaban en todo el mundo y en este mundial lo representaron en su país. Ya los vamos a ver, ¿sí? Logo muy bonito. Acá tenemos, miren la lámina oficial de Panini como era, ¿sí? Muy diferente, han venido cambiando de mundial a mundial, aquí era así. Y aquí tenemos, miren, muy básica la Copa Mundial. Tenemos la mascota, ¿sí? El emblema, el escudo, el afiche. Muy bonito, los estadios espectaculares, ¿sí? Pues Alemania, un país que ya había organizado un mundial en el 74, ¿sí? Ya tenían, digamos, las bases, estadios de primerísimo nivel, ¿sí? La Bundesliga es una de las principales ligas de Europa, entonces no fue mucho esfuerzo en ellos para organizar este mundial, para tener sus estadios listos. Muy, muy, muy bonitos estadios. Acá tenemos el cronograma, como les dije, ya yo lo llenaba, algo que no se debe hacer, recomendable no se debe hacer. Y empezamos con los equipos. El equipo anfitrión, Alemania. Aquí vemos jugadores pues muy conocidos, sí, mire, este señor Oliver Kahn en el Mundial del 2002 fue el mejor arquero del mundo, era un arquerazo. Tenemos a Michael Ballack, también un jugador muy conocido, estaba empezando Philip Lahm. Este señor, Miroslav Klose, que a la postre se convirtió en el jugador con más goles en la historia de los mundiales, ¿sí? Este era su segundo mundial. Primero había sido en Corea y Japón, este fue su segundo mundial y luego se convirtió en el máximo goleador de la historia al día de hoy, ¿sí? Schweinsteiger, jugador muy, muy, muy bueno. Costa Rica no tenía muchos jugadores conocidos, digámoslo así, pero digamos su mayor representante era este señor, Paulo César Wanchope, que también ya estaba retirada, pero era un buen jugador, un buen goleador. Aquí tenemos a Polonia, que tampoco tenía muchos jugadores conocidos, no tenía, por ejemplo, el único más conocido del día de hoy, que es Miroslav Klose. Pero aquí tenemos una referencia, mire, este señor de pronto no es muy conocido, el arquero Jerry Dudek, era jugador del Liverpool. Si ustedes no conocen, los invito a que vean un partidazo que se jugó la final de la Champions League del 2005. Los que no lo han visto, búsquenlo por internet. La final de la Champions de 2005 fue entre el Liverpool y el Milan. Este señor fue figura en ese partido. Busquen lo que ese fue un partidazo, fue histórico. Esa final se jugó en Turquía, en Estambul. Ese partido quedó 3-3. Iba ganando el Milan 3-0. Luego el Liverpool le empató 3-3. Se fueron a penaltis y este señor fue la gran figura en los penaltis por la manera en que los atajó. Busquen ese partido y verán que no les estoy mintiendo. Fue un partidazo histórico. La final de la Champions del 2005. Ecuador era su segundo mundial que clasificaba. Tenía jugadores muy buenos como este señor Luis Antonio Valencia, está dando a conocer y luego fue jugador del Manchester United, para los que no saben. Ya en ámbito más local, pero jugadores muy conocidos como Edson Méndez, Agustín El Tintín Delgado, Carlos Tenorio, jugadores muy, muy buenos y era una selección muy buena la ecuatoriana. Inglaterra, lo de siempre, un equipazo. En este mundial en particular tenía unos jugadores que venían de ser figuras en sus equipos, casi todos en Inglaterra. Y es que nada más por nombres uno decía Inglaterra merecía ganar el mundial, pero pues nunca lo hizo. Mire, Sol Campbell, Carragher, Ashley Cole, John Terry, Gary Neville, Ferdinand del Manchester United, Beckham, Cole, Gerrard, Lampard, ¿sí? Sean Roy Phillips, Peter Crouch, el delantero gigantón, muy bueno, Michael Owen y
Wayne Rooney. Era un equipazo el que tenía Inglaterra, pero como siempre no hizo absolutamente nada. Paraguay tenía jugadores no conocidos más localmente, pero tenía jugadores buenos. Como siempre Paraguay, una selección con garra que da pelea. Mire ese señor, Roque Santa Cruz, que todavía por ahí está dando pelea y sigue jugando. En este momento ahí está en el Bayern de Múnich. Muy buen jugador. Salvador Cabañas, que todos supimos después, lo intentaron matar, tuvo un accidente, pero sobrevivió. Trinidad y Tobago fue a este mundial, el único mundial que ha ido. Nadie, no, todos dirán, ¿quién es conocido de ahí? Pues les presento a este señor los que no conocían. Vea, Dwight York, un jugador trinitario, pero era súper goleador y fue súper figura del Manchester United. Aquí no, aquí ya iba de salida, ya jugaba en Australia, pero jugó muchos años en el Manchester United y era un delantero, era un goleador impresionante. Suecia, mire, los que decían que Ibrahimovic nunca fue un mundial, mire, Zlatan Ibrahimovic fue un mundial. Estaba más joven acá, en ese momento jugaba en la Juve. Aquí, digamos, los principales jugadores era Erik Larsson, delantero de muchos años, en este momento era del Barcelona. Tenían a Ljungberg, que era de jugador del Arsenal, del poderoso Arsenal de esa época, de esos años. Argentina, super equipo como siempre. Aquí tenía un técnico muy bueno, que era el señor Peckerman, que llevaba la mayoría de sus jugadores jóvenes con los que había ganado ya el Mundial Juvenil del 2005. Miren, el primer mundial que jugó Messi, pues casi no jugó en este mundial, ¿no? Pero sí lo puso a debutar, incluso marcó un gol. Pero miren este equipazo que tenía, miren. Ayala, Colochini, Heinze, Samuel, Zanetti, Pablo Aimar, Cambiaso, de Alexandro, Macherano todavía estaba aquí, miren. De Macherano también jugaba acá, Riquelme, Sorín, Saviola, Messi, Crespo, Verón y Carlos Tevez. Tenía un equipazo aquí Argentina. Como siempre Argentina ha tenido equipos muy buenos, pero en este se merecía también ganar el mundial, pero pues no lo hicieron. Costa de Marfil también fue su primer mundial, un equipo que se empezó a dar a conocer en África y se empezó a poner en África. Acá salimos de lo tradicional que era Nigeria y Camerún y salió este nuevo equipo con muchos jugadores en las principales ligas de Europa, principalmente jugadores en la liga francesa, pero tenía 3 jugadores principales que aquí están, miren. Kolo Touré, que era jugador del Arsenal, y su hermano Yaya Touré, que no salió aquí en la foto, pero lo jugó. Pero Yaya Touré era jugador del Barcelona, jugador del Manchester City, muy bueno. Y su principal figura, Didier Drogba, delantero histórico también del Chelsea. Pero la mayoría de sus jugadores eran de la liga francesa, miren, Estrasburgo de Francia, Creteil de Francia. Aquí tenemos, por ejemplo, el Troyes de Francia, Paris Saint-Germain, el Marsella, el Saint-Étienne, ¿sí? Otro el Saint-Étienne, del Auxerre, del Lens. Casi todos jugaban en la liga francesa. Es la liga que adoptó y trajo a estos jugadores y los dio a conocer al mundo. Serbia y Montenegro, un país que recién se integraba como país y de hecho luego se separó, y este fue el único mundial en que jugaron como ese país, Serbia y Montenegro. Hoy en día están separados, Serbia y aparte Montenegro, y como que la mayoría de jugadores buenos quedaron en Serbia, porque Serbia es la selección que se ha clasificado a más mundiales. Montenegro, así como país solo, nunca se ha clasificado a mundial. Jugadores conocidos no mucho, pero de pronto este Nemanja Vidic, que era jugador del Manchester United, y este señor Dejan Stankovic, que era jugador del Inter de Milán. Por los nombres de pronto se acuerdan de ellos. Las personas ya mayorcitas que se acuerdan bien de este mundial se dan cuenta que eran jugadores en su momento, jugadores muy buenos. Holanda también tiene un equipazo acá. Se empezaba a mostrar un recambio que hizo, jugadores nuevos, como por ejemplo, mire este señor Arjen Robben, su primer mundial acá. Robben, estaba Van Persie, a este mundial también ya, creo que no alcanzó a estar en Schneider, pero jugadores ya de salida como Van der Sar, como Van Nistelrooy, ¿sí? Como Van Bommel, jugadores ya veteranos, pero jugadores muy buenos. Holanda tenía un equipazo acá. Lástima que tampoco pudo hacer mayor cosa, pero fue un buen mundial para Holanda. México, acá les quiero mostrar, mire, la única lámina que me faltó por conseguir para llenar este álbum. Sí, la única, no la pude conseguir, por nada del mundo conseguí esa lámina. Hoy en día de pronto sí la consigo un poco más difícil, pero la verdad no he hecho el esfuerzo. Pero fue la única lámina que no pude conseguir.
¿Listo? Aquí tenemos a Rafael Márquez, ¿sí? Recordemos que este jugador también fue 5 mundiales. 5 mundiales Rafa Márquez, ¿sí? Cuauhtémoc Blanco, ¿sí? Histórico Jared Borghetti, ¿sí? Este jugador Francisco Fonseca, Kikín Fonseca, Omar Bravo. México siempre ha tenido buenos jugadores, ha hecho buenos mundiales. No ha podido. Irán, digamos, es el equipo que, digamos, sí no conozco, no tenía jugadores así referentes. Miren aquí, el álbum, recordemos que este álbum ya va para 20 años. Aquí ya se me dañó esta hojita, tengo que mirar cómo lo arreglo. Portugal, mire, equipazo. El señor Cristiano Ronaldo, también su primer mundial, así como Messi. Apenas se está dando a conocer. Jugadores ya de salida como Figo y Deco, ¿sí? Maniche y Nuno Gómez y Pedro Pablo Paulet. Super jugadores históricos. Portugal, una buena selección que tampoco ha logrado hacer mayor cosa. Ronaldo se está empezando a dar a conocer. Aquí tenemos dos equipos, miren, también creo que eran debutantes en este mundial, Angola y Ghana, ¿sí? Jugadores como eran equipos más o menos pequeños, lo que hacían era dividir en una sola hoja, metían a los jugadores y vayamos acostumbrando a esto porque yo creo que para el próximo mundial que viene, como van a ser tantas selecciones, yo creo que más de un país Panini va a volver a sacar este tipo de formato, digámoslo así, colocar la selección toda en una sola hoja. A mí en lo particular no me gusta, me parece pues mal, igual son selecciones, hay que darles un mérito que clasificaron a un mundial para que los tengan así todos arrumados ahí en una sola hoja, pero por la cantidad de equipos que van a hacer en el próximo mundial, yo creo que muchos van a quedar en este formato. Aquí vemos Angola, nadie conocido, un país colonizado por Brasil. Como ustedes se dan cuenta, los nombres de los jugadores hasta son casi todos brasileños. Mire, Joao, Ricardo, Jacinto, Edson, Figueiredo, Mendoza, ¿sí? Mauricio, Flavio, ¿sí? Jugadores, no sabía, hasta este mundial me vine a conocer eso, que Angola era un país colonizado por portugueses. Ghana también, mire cómo los metieron, dice que Ghana tenía más jugadores mucho más conocidos en las principales ligas, pero pues así los pusieron, ¿listo? A Samoa Jan, mire, jovencito, ¿sí? Ghana. Aquí tenemos a Italia, que en este mundial Italia fue la campeona, empezó como con dudas, pero a la final se consagró y fue el equipo campeón, miren, Alexandro Del Piero, Alberto Gerardino, Luca Toni, Francesco Totti, Cristian Vieri, un equipazo que tenía, Andrea Pirlo también se estaba empezando a conocer, Gennaro Gattuso, un equipazo, Camoranesi, un jugador italo-argentino. Tenemos a Buffon, ¿quién no va a saber quién es Buffon? Nesta, Cannavaro tenía pelo, vean. Fabio Grosso, que fue la figura y al final que hizo gol. Zambrotta, un equipazo tenía Italia, que a la final fue el campeón, ¿sí? Estados Unidos, pues se clasificó. Estados Unidos tampoco ha hecho mayor cosa. Su mayor figura, jugador más conocido, London Donovan, es el histórico de esta selección. Muy buen jugador. Tenemos a la República Checa. Aquí la República Checa tenía un equipazo. Yo la verdad creí mucho de este equipo, que en este mundial iba a ser la gran sorpresa para bien, pero fue la gran sorpresa para mal. El grupo le tocó con Italia, con Ghana, Estados Unidos. Mire, a la final clasificaron Italia y Ghana y República Checa se quedó, pero es que tenía, miren jugadores. Peter Crouch, no sé si alguno lo ha escuchado, un jugador histórico, fue jugador del Chelsea, muy buen portero, llegó a ser de los mejores arqueros del mundo. Este señor, Pavel Nedved, también los que no lo conocen, histórico este jugador, toda su carrera, la mayoría la desempeñó y la jugó en el Juventus de Italia, un jugador de medio campo, pero de lo mejor que ha tenido el mundo. De hecho, hoy en día, de tanto que hizo en la Juventus, se quedó como dirigente. Hoy tiene algún cargo más administrativo en la Juventus, pero nunca se ha ido de ahí. Generalmente está en las tribunas cuando juega la Juve. Pavel Nedved era un jugador sazo, hacía goles con cualquiera de las dos piernas, le pegaba y le pegaba igualito, hacía goles de donde fuera, un jugador espectacular, Pavel Nedved. Aquí tenemos a Milan Baros, un goleador también, un jugador delantero del Liverpool, fue muchos años en esa final que les digo que miren del 2005 la Champions, este señor era delantero del Liverpool, ¿sí? Tenemos a este señor Jan Koller, un delantero gigante también, Tomás Rosicky, jugador que después fue del Arsenal, tenía un equipazo. Y este señor, uno de los veteranos también, Karel Poborski, también muy buen jugador. Esta selección era muy buena
Lástima no pudo hacer mayor cosa en ese mundial. Brasil tenía el equipo que todo el mundo quería ver en este mundial, el equipo que quería ser campeón. Perdón, tenía un equipazo muy bueno, sus principales figuras, principales estrellas regadas por todo el mundo. Mire, Kaká, Ronaldinho, Adriano, Robinho, Ronaldo, ¿sí? Jugadores ya de salida, pero un equipazo espectacular. Dida, Cafú, Roberto Carlos, muy buen equipo Brasil, que a la final cayó con Francia, fue eliminado por Francia. Croacia se estaba empezando también a conocer, a fortalecer en Europa. Aquí no tenía mucho jugador conocido, pero ya estaba haciendo cosas en Europa. Australia tampoco tenía mayor cosa. Tim Cahill, su mejor jugador, ¿sí? Pero no hizo mayor cosa. Japón, lo de siempre, se clasifica, buenos jugadores, pero pues no hace mayor cosa. Aunque en ese momento Nakata era un jugador muy bueno, muy conocido a nivel mundial. La calidad que tenía Nakata era muy buena. Tenemos a Francia, ¿sí? Ya un equipo veterano, nadie da un peso por él, pero a la final logró llegar hasta la final, casi la gana, ¿sí? Recordamos una final histórica donde Zidane se hizo expulsar porque le dio un cabezazo a Materazzi y le expulsaron en la final, pero una selección plagada de figuras ya muy veteranas, ya en su retiro, en su último mundial, pero logró llegar hasta la final. Muy buen equipo ese de Francia. Suiza ha participado en muchos mundiales, tampoco ha hecho cosas así sorprendentes, pero siempre está ahí, siempre da la pelea. Corea también se empezó a clasificar a casi todos los mundiales, pero pues tampoco hizo mayor cosa. Que tenía un delantero muy bueno que era el Manchester United, Park Ji-sung, delantero del Manchester United. Togo, un equipo debutante, no sé por ejemplo por qué a Togo acá sí le dieron una hoja completa, y Ghana, que tenía más historia, más jugadores conocidos, sí lo hicieron en una sola hoja. Aquí el único jugador más conocido era este señor, Emmanuel Adebayor, que era delantero del Arsenal y venía haciendo muchos goles. España venía empezando a consolidar, ¿sí? Después de esto, aquí no hizo mayor cosa, pero luego el 2008 ganó la Eurocopa, 2010 Mundial, 2012 Eurocopa, pero aquí empezaba a consagrar un equipo. Raúl, el veterano histórico ya de salida, con Morientes, pero Fernando Torres joven, dándose a mostrar, mire, Sergio Ramos dándose a conocer, Puyol también ya un poco más veterano, Michel Salgado, un equipo bueno, mire, Xavi, aquí creo que no estaba todavía Iniesta, o por lo menos en la foto, no recuerdo, creo que Iniesta no jugó ese mundial, pero España tenía un muy buen equipo. Ucrania también debutó en este mundial, fue un mundial de muchos debutantes, nadie conocido sino solo este señor, Andrei Shevchenko. Todos saben lo que hizo, la historia que hizo en el Milan. Shevchenko era su gran figura. Túnez, no tengo nada que decir de Túnez sí no conocía a ningún jugador. Y Arabia Saudita también lo sacaron en una sola hoja, también un país que generalmente va pero no hace mayor cosa. ¿Listo? Este es un álbum muy bonito, espectacular, me gustó muchísimo, fue un buen mundial. Esto era lo que les quería mostrar de este álbum del 2006. ¿Listos? Entonces, mire, aquí tenemos, recuerden que ya conocimos todos los álbumes de iconos, a la final estos son los que van, miren, les quiero recordar, iconos 2000 World Cup, del 30 al 2022, fue el último que sacaron, el de Rusia, iconos World Cup, álbumes bonitos para que los consigan, los colecciones, el de Brasil y el primero que sacaron, el de Sudáfrica, álbumes muy bonitos para que los consigan, los coleccionen, vale la pena tenerlos, álbum de las mascotas, de los afiches, de los emblemas, muy bonitos álbumes para que los coleccionen. Recuerden que ya salió la actualización, miren la actualización de este mundial que acabo de terminar, el de Qatar, miren ahí los tenemos, coleccionen lo que vale la pena. ¿Listo? Y les quiero mostrar, miren, el próximo álbum que vamos a ver, pero ya modo revista, es el de Corea y Japón 2002, ¿sí? Un mundial raro, en particular no me gustó, lejos, por los horarios muy feos para mirarlo. Un mundial que casi que ni lo vi de verdad por los horarios, pero un mundial que se jugó, el campeón fue Brasil. Vamos a conocer algo de este mundial, el primero y único, el primero que se jugó en Asia, ¿sí? Corea y Japón 2002. Esto será en un próximo video. Amigos, muchas gracias, espero les haya gustado este video, déjenme sus comentarios, buenos o malos, no importa, ¿sí? Y los vemos en un próximo video. Chao.